Hola Formosa, ¿cómo están? Bueno, gracias nuevamente por recibirme en sus hogares. En esta ocasión de Emprendedores Creativos Emblemáticos, quisiera tocar el tema del concepto de economía, del que por ahí los emprendedores o que quieren iniciar le tiene bastante miedo, ¿no? Porque tenemos terror a números, análisis de ciertos mercados, cuando tenemos que ofrecer un tipo de servicio o producto. Entonces, traje a alguien que tiene mucha noción sobre el respecto y va a traer algo, aparte de brindar su conocimiento, pero algunos tips de supervivencia, como en todas las ocasiones de entrevista, que trato de destacar. Así que, señor productor, presentemos a Mauricio Novelli. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Formosa. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Así que por fin encontré a alguien que nos pueda aclarar un poquito esta cuestión de que los emprendedores atraviesan y cuando hay momentos de un poco de entrar al concepto de economía y números y estadística, hay un montón de cuestiones que implica lo que es el mercado o análisis. Entonces ahí es donde arrugamos y qué mejor vos, un referente, ¿no? Es la parte de lo que es el mercado, análisis, inversionista, y un montón de cuestiones que me gustaría que la audiencia entiendan un poquito, ¿no? Que tengan noción, esto es lo que me interesa, sobre todo a los emprendedores o que quieren emprender, y eso me interesaría que no tengan miedo al concepto y que puedan familiarizarse. Así que yo un poco para arrancar, porque estás justamente en toda esta cuestión, para arrancar un concepto, ¿qué es la economía, Mauricio? Bien, desde ya, Augusto, muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un gusto, obviamente, poder compartir toda esta información para tu audiencia y que sea algo que de verdad les pueda servir y sumar para sus emprendimientos personales o su vida en cuanto al trabajo en relación de dependencia. Digamos, es muy importante conocer y saber, digamos, el comportamiento, pero primero la definición de qué es en verdad la economía, porque la verdad es que todos somos parte de la economía, ya sea las personas activas o pasivas. En realidad la economía lo que se encarga y su principal objetivo es administrar los recursos escasos. ¿Para qué? ¿Por qué decimos escasos? Obviamente porque son finitos. Tenemos una cierta cantidad de recursos, ya sean naturales, intelectuales, todo tipo de recursos son escasos. Entonces, ¿qué serían esos recursos? Bueno, administran la producción, administrar los servicios, la distribución de la riqueza, la creación de riqueza. ¿Está bien? Son un montón de factores que son analizados en la economía, pero el objetivo principal, obviamente, es el mejorar la calidad de vida de las personas que vivan en esa economía que estamos hablando, obviamente. Es el fundamento, parte de su creación, lo que no, cada vez fue partidaria. Y Exacto. Un poco más entrando a lo que es la economía y un poco nuestra realidad argentina, un sector que en el cual yo apoyo y en el cual pertenezco, y gran parte, los que, bueno, en ese sector en el que nos pertenece la parte pública, el sector privado, ¿no? Que está bastante castigado, y yo un poco porque hay muchos que no tienen conciencia que pertenecen al sector privado. Y me gustaría saber el valor que desempeña el sector privado, Mauricio. Mira, yo les voy a explicar, digamos, primero, obviamente, la gran diferencia que hay entre el sector público y privado y por qué es importante que todos entiendan qué es el sector privado y cómo afecta a la economía real y cómo afecta a tu bolsillo, que estás en tu casa, digamos, con tu trabajo, con la fuente de ingreso que tengas. El sector privado está compuesto por organizaciones, empresas o trabajadores independientes que no son parte del sector público, justamente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de Argentina, ¿no? La ANSES es una organización gubernamental, es decir, que es parte del sector público. Una empresa como YPF es del sector privado. Ahora, un trabajador independiente, digamos, un abogado, ¿no? Que presta servicios sin tener una empresa, ni trabajar para una empresa, también es parte del sector privado. Digamos, ¿y cómo se nutre, cómo se fondea, digamos, el sector público para redistribuir la riqueza, digamos, y, por ejemplo, brindar subsidios, bueno, los planes sociales, las inversiones que hacen? Todo eso se nutre, obviamente, de
el único ingreso que tiene el Estado, digamos, el sector público, que son, ¿qué cosa? Los impuestos. Y los impuestos son una alícuota, digamos, un porcentaje que se le resta a la ganancia que tienen este sector privado, es decir, al ingreso que tiene el sector privado. Entonces, sería imposible que exista el sector público sin el sector privado, sin la empresa que produce, sin la pyme, sin la corporación. Es decir, por eso es que cuando muchos dicen el Estado me dio tal cosa, el Estado me dio la otra, en realidad no fue el Estado, sino que ese dinero ¿de dónde proviene? Y proviene del sector privado. Después el Estado obviamente le cobró impuestos a esta empresa, digamos, a este conjunto de empresas que hay en todos los países, y con ese dinero ahí lo que realizó fue distribuir la riqueza, brindar subsidios, digamos, y otros tantos de pagos que realiza el sector público. Perfecto, muy clara la definición. Ahora, digamos, todo está movido. Yo trato de obviamente bajarlo a un tono bien simple para que todos, digamos, puedan comprender sin la necesidad de entrar en, obviamente, tecnicismos y todo eso, que no hace falta, obviamente. No, así como lo explicaste, está más claro imposible. Ahora, bueno, todo este rol, digamos, que forman parte, lo que desempeña el sector privado, ¿puedes mencionar unos ejemplos que están trabando el progreso del sector privado mismo? Bien, mira, yo personalmente, digamos, como te decía recién, el único ingreso que tiene el Estado son los impuestos. Otra manera, digamos, mediante la cual ellos pueden hacerse de billetes, de dinero, es la emisión monetaria. Son las dos fuentes que tiene el Estado para poder pagar y realizar todo lo que es el gasto público. Entonces, si vos emitís mucho dinero, es básicamente como tener una impresora en tu casa que imprima papelitos, y todo eso obviamente genera inflación. Entonces, si bien la emisión, digamos, es algo natural que se hace en todos los países, debe ser controlada, porque si no, podés terminar como uno de los 5 países en el mundo que tiene una inflación de 2 dígitos. Digamos, la inflación es algo totalmente retro, digamos, no existe prácticamente en el mundo. Digamos, podemos contar a, digamos, Venezuela, Sudán del Sur, Argentina, no hay muchos países con inflación de 2 dígitos. Esto era algo del pasado, y es algo que está ocurriendo mucho en nuestro país, esta alta inflación, y esto justamente afecta al salario real, es decir, al salario que tienen las personas, al ingreso que tienen. Si los bienes que quieren adquirir, consumir, son cada vez más caros, el ingreso que ellos tienen obviamente les va a alcanzar para menos. Entonces, por un lado, entonces, si emitimos mucho, nos encontramos con el problema de la inflación. Y entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿Potenciar la parte de los impuestos? Bueno, eso fue justamente también lo que se está realizando. Pero cuando vos aumentás tanto la carga impositiva, la presión fiscal a las empresas, al sector privado, esto hace que obviamente haya como un rechazo a continuar invirtiendo, a continuar creciendo como empresas, brindar nuevos puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, si vos sos Coca-Cola, ¿no? Y vas a Argentina, o el caso de Amazon, por ejemplo, que fue un caso que iba a brindar a Argentina para arrancar más de 15.000 puestos de trabajo, algo que muy pocas empresas en Argentina lo pueden otorgar, pero al final decidieron no entrar por el tema de la carga impositiva. Entonces, los impuestos altos también perjudican al sector privado. Eso es lo que tampoco muchas personas no lo entienden. Digamos, si vos le presionás, estrangulás, le sacás por todos lados plata a la gente que produce riqueza, a las empresas, los empresarios, los autónomos, ¿qué van a hacer? Y van a decir, bueno, no, me voy a otro país. O, digamos, lo que también se hace mucho en Argentina es que parte de la economía de cada empresa sea en el mercado paralelo, ¿no?
y eso tampoco le conviene al gobierno. Entonces, vendría a ser como un círculo vicioso que hace que no podamos salir adelante como país y como región, te diría también. Correcto, muy claro, muy claro. Ahora, bueno, en estos que forman parte de este mismo sector que estamos hablando, los empresarios, famosos empresarios, bueno, la parte de las de emprendedores y demás. Ahora, cuando hay esta cuestión tirante, ¿no?, que mencionaste recién, hay empresarios que tienen como una mala reputación, ¿no? Y los empresarios en Argentina tienen como mala fama. ¿Por qué se dan esas circunstancias? Mira, el empresario argentino, la verdad, o el emprendedor argentino, en una menor escala, yo lo comparo básicamente con, ¿viste la película Rambo? Sí. Bueno, básicamente algo así, digamos, es muy complicado porque tenés un montón de legislaciones, un montón de impuestos, la carga impositiva más grande de toda la región. Entonces, todas esas cosas hacen que el empresario, obviamente, tenga que buscar la manera de seguir a flote, de no cerrar las puertas de la empresa, de no cerrar las puertas del bar, del restaurante, del local de ropa. Entonces, ¿cómo hace eso? Bueno, obviamente busca mercados en paralelo, ¿no? Mercados que, el mercado negro que hoy por hoy en Argentina representa casi el 50% de la economía. Entonces, de esa manera, lo que hacen es evadir impuestos, y por eso justamente, por ser tan mañoso, el empresario argentino suele tener esa fama. No es que todos sean así. Hay algunos, obviamente, que, digamos, todo su negocio es en negro, obviamente, y eso perjudica mucho a la economía también, ¿no? O sea, el fin principal del empresario es obviamente generar riqueza. Es el mismo fin que tiene el sector privado. Pero bueno, a veces obviamente cuando los presionan tanto, ha ocurrido, digamos, esto que traten de buscar maneras de poder reducir la carga impositiva que tienen. No digo que esté bien, digo básicamente lo que ocurre, y por qué a los empresarios los llaman como bastante mañosos, el empresario argentino en sí. Claro, algunos abusan con los precios o un tema de servicio de mala calidad. Claro, eso pasa mucho que, digamos, es bastante especulador, ¿no? Se lo reconoce como bastante especulador y muchas veces, digamos, te cuento algo que ocurre con relación al dólar, ¿no? Viste que Argentina es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de dólares. Todo el mundo. Es el segundo país con mayor cantidad de dólares. Y nuestra economía no está dolarizada, pero los precios de muchos de los bienes sí lo están. Entonces, ¿qué pasa? Hay bienes que aumentan muchísimo más que la inflación por estar atados al dólar. Pero ¿qué pasa también? Muchas veces, y ahí está, digamos, la maña que tiene el empresario, muchas veces lo que hacen es, aumenta el dólar, aumenta el precio. Ahora baja el dólar, y no, el precio no lo bajo. ¿Bien? Entonces son cosas que sí, no digo que lo hagan todos los empresarios, pero es algo que ocurre, y es de público conocimiento también. Está bueno que menciones porque justamente está la dicha, bueno, de que él tiene más caro, entonces, bueno, hay un cierto abuso, pero bueno, hay realidades que a veces, como decís vos, que bueno, hay que aumentan todo y bueno, tenés que subir para poder, digamos, solventar toda esa parte, ¿no?, que te han aumentado. Pero también están esas cuestiones avivadas, bien avivada Argentina, criolla, que bueno, que está bueno mencionarlo para concientizar un poco, ¿no? Es que tenés las dos cosas, ¿entendés? O sea, hay un montón de nuevas legislaciones, de normas que les han impuesto a las empresas, donde, por ejemplo, no los dejaban despedir, digamos, si ellos de alguna manera tampoco podían producir porque estaba todo cerrado, estaba todo cuarentenado, ¿y cómo haces para subsistir? Entonces, ahí el empresario trata de buscar la manera de que su negocio siga a flote y que no tenga que cerrar las puertas, ¿no? Digamos, algo que ocurrió mucho en este último año y medio, que muchos comercios y empresas cerraron sus puertas para siempre. Empresas que capaz tenían más de 100 años en el país y tuvieron que cerrar las puertas. Digamos, de alguna manera
te las tenés que rebuscar. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con más de Tu Mujer.